Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre Arduino, donde hablaremos sobre la placa, sus funciones, configuraciones y aprenderemos a utilizar cada uno de sus potenciales de forma sencilla para que puedas entender cómo utilizar las entradas o salidas de la placa. Recuerda apoyar este proyecto suscribiéndote y si te gusta, dale manito arriba para incentivarme a que pueda seguir trabajando. Cualquier duda o sugerencia que tengas, déjalo en la caja de comentarios y revisa siempre la descripción del video, donde podrás encontrar todos los archivos y enlaces necesarios para la práctica del tutorial que estás viendo. Sin más que decir, acompáñenme al primer video tutorial sobre Arduino Uno R3. Capítulo 0. Conociendo la placa Arduino Uno R3 Pinout. La placa Arduino es un tipo de placa programable, la cual tiene un lenguaje de programación derivado de C y C++, el cual ha sido integrado a un entorno de desarrollo. En este capítulo nos enfocaremos a analizar el hardware de nuestro Arduino, o para ser más específicos, hablaremos sobre los pines de conexión que se encuentran en la placa. Arduino Uno R3 está basado en el integrado ATmega 328 de la empresa Atmel, y este consiste en 14 pines digitales, 6 entradas análogas, un jack de alimentación, conexión USB y pines ICSP. La versatilidad de los pines nos provee de diferentes opciones como controlar motores, encender LEDs, leer sensores, entre otros. Así que veamos más de cerca cada una de sus secciones. Fuente de alimentación. La placa incluye 3 formas de poder suministrar corriente a nuestro Arduino. Número 1. Un conector DC o jack de barril, el cual nos permite conectarle un adaptador para batería de 9 voltios o bien un cargador el cual suministre un voltaje entre 5 a 20 voltios, los cuales son los voltajes mínimos y máximos que la placa puede soportar, pero por experiencia recomendaría suministrarle voltajes entre 7 a 12 voltios. Sobrepasar los 12 voltios provoca calentamiento en los reguladores de voltaje, y ponerle menos de 7 voltios puede provocar mal funcionamiento, ya que no es suficiente para algunos componentes. Número 2. Tiene un pin dedicado llamado BIN, el cual es otra forma de alimentar nuestra placa. Estos están interconectados con el conector DC, por lo que se pueden utilizar los mismos rangos de voltaje recomendados. Número 3. El cable USB. Cuando lo conectamos a la computadora, este no solo nos permite enviar y recibir información, sino también nos da alimentación a la placa. Esta es de 5 voltios, pero nada más nos da una corriente de 500 miliamperios. La placa cuenta con una protección de polaridad, el cual es un diodo entre el positivo del conector DC y el pin BIN, el cual mantiene una corriente no mayor de 1 amperio de entrada. La fuente de alimentación que uses determinará la corriente que tendrás disponible en el circuito. Si usas el cable USB, estarás limitado a una corriente de 500 miliamperios. Hay que tomar en consideración esto para alimentar un circuito grande, ya que los periféricos, los reguladores de la placa y los componentes conectados consumirán dicha corriente. La máxima capacidad de salida de voltaje del Arduino es de 3.3 voltios a 5 voltios, los cuales son regulados por los reguladores internos de la placa. GND o aterrizaje a tierra. Es el negativo de nuestra placa. Este está conformado por 5 pines, los cuales están todos interconectados. Los pines se usan para cerrar nuestras conexiones eléctricas, así como darnos un nivel de referencia lógica a través de nuestro circuito. Asegúrate siempre que todos los GND, tanto del Arduino, periféricos y cualquier otro componente, estén conectados unos con otros, o sea, tener un negativo en común. Luego tenemos el pin reset, el cual es utilizado para resetear nuestro Arduino de forma externa. Tiene la misma función que el botón de reset incluido en nuestra placa. Por último, tenemos el pin IO-Ref. Es un pin de entrada o salida, el cual nos provee un voltaje de referencia con el cual nuestro microcontrolador podrá operar. Entradas análogas. Conversión análoga a digital o ADC por sus siglas en inglés. Es un circuito interno usado para convertir señales análogas a señales digitales. Los pines análogos del Arduino van del A0 al A5 y son capaces de leer voltajes de manera análoga y convertirlas a digital con una resolución de 10 bits. Esto significa que un voltaje análogo se representa con lecturas de 0 a 1023 niveles digitales. Esto se usa para que nuestro microcontrolador
puede entender el rango en que se encuentra la lectura. Entradas y salidas digitales. Los pines de nuestra placa van del 0 al 13, los cuales sirven como entradas o salidas digitales. Un pin digital es aquel que representa el voltaje con resolución de un bit, o sea, que puede proveer un 0 o un 1. Esto significa que podemos mandar un estado alto que refiere a 5 voltios o un estado bajo que refiere a 0 voltios. Cuando configuramos un pin digital como entrada, el voltaje administrado por un dispositivo externo puede variar entre 0 a 5 voltios para representar un 0 o un 1, pero hay que tomar en consideración que un estado por debajo de los 0.8 voltios, nuestro Arduino lo interpreta como un 0 lógico, y un voltaje arriba de los 2 voltios es considerado como un 1. Hay que tener muy en cuenta esto a la hora de armar un circuito que le envíe un voltaje digital al Arduino. El pin 13 de nuestra placa incluye una conexión a un LED integrado en la placa para poder hacer la primera prueba de comunicación, el tan viejo y conocido Hola Mundo. Pines PWM, los cuales están conformados por el 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Los pines especiales PWM significa modulación por ancho de pulsos, técnica conocida como señales a través de pulsos. Un PWM está gobernado por la frecuencia y ciclo de trabajo. La frecuencia determina qué tan largo es el recorrido para completar un ciclo, o sea, un periodo, y qué tan rápido tiene que fluctuar la señal entre el estado bajo y alto. El ciclo de trabajo determina qué tanto debe mantenerse en estado alto dentro del periodo. Esto es representado con porcentajes y convertidos a números con un rango entre 0 a 255 niveles digitales. Recordemos que la placa Arduino maneja una frecuencia de salida PWM entre los 500 Hz, y esto puede variar dependiendo de los parámetros que configuremos en nuestra placa. Las señales PWM son útiles para controlar velocidad de motores DC, controlar un servo, controlar el brillo de un LED o un sinfín de utilidades que veremos más adelante. Ahora hablaremos un poco más acerca de los pines especiales y de comunicación que podemos encontrar en nuestra placa Arduino. El protocolo de comunicación que utiliza nuestro Arduino es conocido como comunicación serial o TTL. Usa los pines digitales 0 y 1, que también son usados por el módulo USB de la placa para comunicarse con la computadora. Pero, ¿qué es una comunicación serial? La comunicación serial es utilizada para intercambiar información, o sea, datos, entre nuestra placa Arduino y cualquier otro dispositivo que utilice comunicación serial, como por ejemplo una computadora, displays, sensores, etc. Todas las placas Arduino tienen por lo menos un puerto serial. La comunicación serial ocurre entre los pines digitales 0, RX receptor, y 1, TX transmisor. Arduino también puede convertir otros pines digitales a comunicación serial por medio de una librería llamada software serial, permitiendo tener múltiples puertos seriales disponibles para nuestra placa, para tener siempre disponible la comunicación a través del USB de nuestra computadora. Otra de las comunicaciones que utiliza nuestra placa es la comunicación SPI, la cual utiliza pines dedicados para este tipo de comunicación, los cuales se pueden encontrar en los pines 10 al 13 de nuestro Arduino Uno, así como en los pines ICSP. SPI, o Interfaz Serial para Periféricos por sus siglas en inglés, es un protocolo de datos seriales utilizados por los microcontroladores para comunicarse con uno o más dispositivos externos que usen este mismo tipo de protocolo de comunicación. Incluso puede ser usado para interconectar dos microcontroladores. En los canales SPI siempre hay un dispositivo, el cual es el dispositivo maestro, y los demás son esclavos. En la mayoría de los casos, el Arduino es el dispositivo maestro. Un dispositivo esclavo o pin SS Slave Select determina que está comunicándose con el dispositivo maestro por medio de este protocolo. Para habilitar el modo SPI debe tener siempre los siguientes pines: MISO, Master In Slave Out, pin que envía datos hacia el dispositivo maestro; MOSI, Master Out Slave In, pin en el que el dispositivo maestro envía datos hacia los esclavos; SCK o Serial Clock, una señal de reloj el cual es generado por el dispositivo maestro para sincronizar la transmisión de datos; y por último, SS o Slave Select vuelve nuestro dispositivo en modo esclavo.
Ahora hablaremos sobre otro tipo de comunicación serial, el cual es el tipo de comunicación I2C. Este se encuentra ubicado en los pines análogos A4 y A5 y son llamados SCL y SDA. ¿Pero qué es I2C? Es un tipo de protocolo de comunicación llamado comúnmente como canal o bus I2C. Este protocolo está diseñado para habilitar la comunicación entre dispositivos hacia nuestra placa. Aquí utilizamos únicamente dos cables referentes a la conexión SCL y SDA. También lo podemos encontrar al lado de los pines digitales, arriba del pin 13 y GND. Regularmente traen escritos los nombres SCL y SDA. Este protocolo de comunicación I2C es uno de los más utilizados por los amantes de Arduino, debido a que únicamente utiliza dos pines. Aparte de ahorrarnos espacio, funcionan y los podemos programar de una manera mucho más sencilla. SCL es el pin al cual está diseñado como reloj para sincronizar la transferencia de datos, y SDA es el pin usado para transmitir o recibir los datos. Cada dispositivo I2C tiene una única dirección más conocida como MAC address, y por el cual se pueden conectar hasta 255 dispositivos al mismo tiempo, utilizando el mismo canal de datos I2C. Esto es lo que convierte a este tipo de comunicación en uno de los más usados en el mundo de Arduino. Ahora hablaremos sobre el último tipo de protocolo de comunicación dentro de la placa Arduino, el cual es llamado ICSP Header o pines ICSP. ICSP significa programación serial directo al chip. Este protocolo fue manufacturado por Atmel, quienes con Arduino fabricaron su propia forma de programar la placa a través del sistema ICSP. Estos pines permiten al usuario programar el firmware de nuestra placa Arduino. Son 6 pines los cuales están habilitados en nuestra placa para poder ser programada por medio de un tipo especial de cable programador. Prácticamente funciona igual que el protocolo SPI, ya que este cuenta con su función de reloj, dispositivo maestro y esclavo, llamados SSK2, MISO2, MOSI2, y también cuenta con un pin reseteador independiente llamado Reset2. Por último nos enfocaremos a los pines especiales que tiene nuestra placa Arduino. Uno de ellos es el AREF, el cual es un voltaje de referencia para las entradas análogas. No es muy utilizado, pero podemos determinar qué voltaje utilizaremos para estas, entre un rango de 0 a 5 voltios. Y por último tenemos a los pines especiales Interrupt, INT0 e INT1, dos pines utilizados para la función de interrupción del Arduino de forma externa. Esto refiere a un sistema el cual interrumpe el ciclo del Arduino cuando hay alguna acción externa esté presente. Uno de los usos más comunes para estos pines en nuestro Arduino son cuando queremos realizar una lectura de frecuencias o bien utilizar un encoder. También podemos tener un evento externo para realizar el trabajo, por ejemplo, que el Arduino realice alguna acción y se encienda únicamente cuando se presente una interrupción dada, ya sea por un botón o por algún sensor. Entonces, el Arduino realizará todo lo que tenga programado hasta que ya no reciba más información del interruptor. Estos dos interruptores los podemos encontrar en el pin 2 y pin 3 digital de nuestra placa Arduino. Y con esto finalizamos el capítulo 0 de la serie de tutoriales para Arduino, donde aprendimos cuál es el funcionamiento de cada uno de los pines que encontramos en la placa Arduino. Suscríbete, dale like si te ha gustado, compártelo, así nos ayudarás a que más personas conozcan sobre este proyecto. Hasta pronto.